Bueno, durante esta jornada se discutirá la iniciativa para despenalizar el aborto bajo determinadas circunstancias. Conversamos sobre este tema con el doctor Sergio Valenzuela, el ginecólogo y académico de la Universidad de Chile. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Magdalena. En primer lugar, quisiera preguntarle su postura. ¿Usted cree que se apruebe este proyecto que se está discutiendo en el Parlamento? La verdad es que me gustaría que terminara de discutirse, más que la aprobación. En la práctica yo no necesito, como ginecólogo, y creo con eso representar a muchos de mis colegas, de una ley que nos permita hacer lo que hemos estado haciendo los últimos 22, 23 años desde que se modificó la ley, ¿no es cierto?, y que impide que se aduzca como el término aborto voluntario o aborto terapéutico aquellas situaciones en las cuales está en peligro la vida de la madre. ¿Y por qué usted dice que no se necesita? ¿Por qué entonces se genera esta discusión? Bueno, porque es un anhelo, entre comillas, muy sentido de algunos sectores, en el sentido de que hay un principio normativo que están discutiendo, que es el de la dignidad de la vida, el tema de la defensa de la vida. Hay muchas mujeres que sienten que mientras no se permita decidir acerca de la continuidad o no de un embarazo, se están vulnerando sus derechos. Ahora, a la base de esa discusión, por otro lado, existe la conciencia de algunos legisladores y muchos movimientos sociales también que impugnan ese derecho en virtud de que habría otro derecho que es previo, que es básico, que es el derecho a la vida. Es decir, como principio normativo, un principio de respeto a la dignidad de las personas, estaría, ¿no es cierto?, subordinado a otro respeto, que es el respeto a la vida del niño que está por nacer. Doctor, usted señaló al inicio de esta entrevista que para usted no cambiaría, ¿cierto?, la aprobación de un proyecto de ley, o al menos usted no lo necesita en los años que ha ejercido la profesión, en este caso, sí, ¿cierto?, como médico ginecólogo. Sí. Quiere decir que ante la enfermedad o posible causa de muerte de la madre o ante un daño fetal, usted de igual manera puede o no puede interrumpir el embarazo. ¿Cómo opera esto hoy día? ¿Cómo se toman estas decisiones? A ver, primero uno debiera averiguar si es que en aquellos países en donde no hay ley que permite aducir el aborto terapéutico, las mujeres se mueren más. Esa es una pregunta que se han hecho mucho y que se ha investigado. En Chile no hay una ley que permita realizar abortos terapéuticos y sin embargo las mujeres se mueren menos que en cualquier otro país de Latinoamérica, incluso que Estados Unidos. ¿Por qué se hace? Porque es una forma de constatar de que la medicina ha cambiado en los últimos años, que la forma de hacer medicina en Chile es buena, que desde el año 37, con la ley madre-hijo del doctor Eduardo Cruzcoque, se consiguió un aumento en la frecuencia de los controles prenatales, de la seguridad del proceso del embarazo, parto y puerperio, y después de que el año 31 se permite por primera vez el aborto terapéutico en Chile, que cubrió hasta el año 89, solo 7 años después, con esta ley, la ley madre-hijo del doctor Cruzcoque, recién empiezan a disminuir los casos de mortalidad materna. ¿Por qué? Porque las mujeres se controlan más, porque hay mujeres que son más educadas, aumenta su escolaridad, aumentan las condiciones de seguridad social, etcétera. Hay mejor nutrición, hay mejor educación materna. O sea, todos los determinantes de la mortalidad materna no son necesariamente médicos. Las mujeres se mueren por distintas causas durante el embarazo, al punto de que hoy día se piensa que la mortalidad materna es un buen indicador del desarrollo de un país. Doctor, quisiera preguntarle por el proyecto que se sigue discutiendo en el Parlamento, porque lo que permite es el aborto terapéutico, y terapéutico viene de terapia, me imagino, sí, claro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido en este caso? ¿Y en qué casos también se pudiera aplicar lo que hoy se discute en el Parlamento si es que llegase a transformarse en ley? Claro. Bueno, ahí hay una cuestión de orden semántico que irrita muchas veces porque la terapia nunca puede ser como tú bien lo señalas, ¿no es cierto?, una cosa muy intuitiva, digamos. Uno no puede plantear que la terapia sea el matar a alguien. Ahora, cuando si la vida de la madre está en riesgo. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, de que ahí se aducen... Si la vida de la madre está en riesgo, disculpe que lo interrumpa, está en riesgo las dos vidas, ¿no? Sin duda, por supuesto, y sería completamente imprudente, ¿no es cierto?, continuar un embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo, porque uno tiene que hacer el bien que puede hacer, y cuando el único bien que puede hacer es salvar al menos
una vida tiene que hacerlo y eso es una obligación. Ahora, eso no está mandado por ley en el sentido de que yo tenga que hacer tal o cual cosa. Eso está en las manos de los médicos y los médicos han estado trabajando en estas mismas condiciones los últimos 23 años. Ahora, ¿las mujeres se mueren durante el embarazo? Sí, se mueren. Ahora, ¿de qué se mueren? Hay patología que es imposible de predecir. Conversábamos, ¿cierto?, el caso de esta situación en donde se produce una hepatitis fulminante. Bueno, ahí no hay ninguna ley que te permita o que te ayude a salvar la vida. O sea, los recursos médicos, las UTI, las unidades de cuidados intensivos están hechas para eso. Al punto de que hoy día nosotros podemos decir con mucha seguridad de que el proceso de embarazo, parto y puerperio en la mujer en Chile es seguro, completamente seguro. Hay situaciones en las cuales se produce patología de la mujer que está desencadenada por el embarazo, un signo hipertensivo del embarazo, una infección, situaciones en las cuales se producen hemorragias. Bueno, ahí el médico, de acuerdo a lo que le da su profesión, la lex artis, puede hacer lo que necesite para salvar la vida de la madre. Sería una imprudencia no hacerlo. Doctor, ya vamos a finalizar esta entrevista en una palabra. ¿Qué espera de la discusión de hoy día? Bueno, yo espero que se ordenen los principios normativos que están a la base de la discusión. Aquí, obviamente, cuando se aduce no solo el tema del aborto terapéutico para salvar la vida a la madre, sino que también el aborto para interrumpir un embarazo cuando hay malformaciones graves, fetales o cuando son incompatibles con la vida. Bueno, se ha dicho, bueno, hay un principio de dignidad a la vida, que, ¿no es cierto?, el niño que nace en determinadas condiciones tan falentes que es mejor que se interrumpa su embarazo, o sea, que se mate. Yo espero que se ordene la discusión en el sentido de que se permita, ¿no es cierto?, aclarar cuáles son los principios que están a la base de esta discusión. Hay principios como la dignidad de la persona que obviamente son muy atendibles, pero previo a ese principio, ¿no es cierto?, para que alguien pueda ejercer el derecho a reclamar su vida digna, tiene que estar vivo. Doctor, muchas gracias por compartir su visión aquí en CNN Chile Express Matinal. Que tenga un buen día. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa muy breve, estamos ya de regreso, espérenos.